Buenos días mis amados hermanos, le bendecimos, le saludamos, nos enorgullece una vez más llevar una palabra, cual esperamos que sea de bendición y reflexión para ustedes y los suyos. En este día que Dios nos ha dado por su gracia, su amor, le bendecimos. Para ello vamos a tener lectura de la palabra basada en el libro de Mateo 13:25, donde el Señor hace una parábola teniendo como título brevemente trigo versus cizaña en su origen. Y la palabra nos dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía vino el enemigo y sembró cizaña. El libro de Génesis dice: y viendo Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, Dios quiso coronar la creación haciendo algo distinto. Y para ello dijo: hagamos al hombre, poniendo un interés especial. Cuando digo algo distinto, era a los ángeles, distinto a las aves, a los animales. Y el hombre fue esta buena semilla que Dios puso en su campo. Pero vino el enemigo y sembró cizaña. Ahora bien, hasta el día de hoy sufrimos esa consecuencia fatal. ¿Por qué? Porque envejecemos, morimos, enfermamos. Y aún, diría yo, que la tecnología, la ciencia, todo esto fue también consecuencia del pecado. No decimos que esto sea pecado en sí, sino que se salió del orden y el propósito y voluntad de Dios tenía desde un principio para el hombre. Ahora bien, como le decía, la cizaña fue todo un proceso en el hombre. Primero, de acercamiento, de conversación, luego de prestar oído y por último, accionar. Esta acción repercutió en consecuencias espirituales fatales, tanto física y espiritual, claro está, habiendo brecha y puerta a demonios, ya que por primera vez la sangre fue derramada. Esto es a través de Caín. El libro de Primera de Juan 3:10 dice: y en esto se diferencian los hijos de la luz y los hijos de la tiniebla, y en que los hijos de la luz practican la justicia y el amor, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque su obra era mala. Fíjese, ahí dice que Caín era del maligno y también dice que su obra era mala, o sea que antes de que Caín matara a su hermano, ya él venía practicando la maldad. Así como así como la cizaña, que es un hongo, porque así como la cizaña, es un hongo venenoso que crece con el trigo. Esta, en su proceso de crecimiento, es erguida. Usted la ve derecha. Así hay personas que en la vida, mientras van cambiando de estatus, de nivel, usted lo ve erguido, usted lo ve altanero, mientras el trigo, en su proceso de crecimiento, cuando llega a su etapa final, se dobla, se inclina, en señal de humillación y humildad a los pies de Dios. Y así como la cizaña entra al trigo, crece con el trigo, así la semilla del mal fue inseminada en Eva.
produciéndose una adulteración que trajo como consecuencia la baja del nivel de gloria que tenían Adán y Eva. El término Suhamat significa inmundicia espiritual. De ahí es que el hombre parte de su relación íntima y armonía con Dios a una separación y un comportamiento animal, de usar un 100% de su capacidad mental. Óigame bien, suena algo fantasioso o algo de ciencia ficción, pero sí, el primer hombre podía usar el 100% de su capacidad mental, a diferencia de hoy en día que usamos menos de un 10%. El libro, la carta del apóstol Pablo, en su segunda de Corintios 3:11 dice: pero temo que así como el serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado. En esto de los sentidos puede interpretarse como perder el tacto espiritual. Óigame bien, lo que hemos perdido en el proceso de alejamiento de Dios. Ahora bien, Jesús, que fue el segundo Adán, si vino como hombre y fue el segundo Adán, nos quiere decir que Jesús hizo sus milagros como hombre, porque como Dios no podía redimirnos de los pecados. Entonces, si Jesús tomó modelo al primer Adán, óigame bien, quiere decir que el primer Adán era un ser perfecto. Pero óigame, me llega a memoria una película que vi de Michael Keaton, la película titulada Miss Doble, donde tiene cierta parecido a este tema. Y es que el protagonista, teniendo muchos afanes de trabajo, muy afanado, él decide crear un clon. Pero este clon que él crea era un clon perfecto, con capacidad de pensar, de razonar. Incluso el protagonista lo enviaba a su trabajo y lo hacía por él muy bien. Pero este clon, como tiene la capacidad de pensar, crea un segundo clon. Este segundo clon es diferente al primero, aunque con mucha semejanza o capacidad también de pensar, pero también se le ocurre hacer un tercer clon. Óigame bien, este tercer clon, para sorpresa, era muy distinto al segundo, pero más se alejaba al primero, ya que el tercer clon le faltaba pensar, o sea, no pensaba, no era una persona buena. Así como este tercer clon fue degradándose en comparación con el segundo y más con el primero, así el hombre fue teniendo esa degradación en comparación con Adán. Óigame bien. Pero Jesús vino a dar vida, vino a unirnos, a volver a unirnos con Dios, esa relación perfecta, cuando Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que Jesús, a través de su sangre, nos acerca en esa comunión que teníamos con Dios desde un principio. Así, mis amados hermanos, en este día nos ha sido grato placer compartir esta palabra. También denle like, comparta, suscríbase
y para que le llegue el próximo estudio de esta palabra, donde vamos a tener como tema República Dominicana en los propósitos de Dios. Así que, hermano, shalom y bendiciones.